Durante más de 60 años, el nombre de Marcial Maciel fue sinónimo de éxito, disciplina y fervor religioso dentro de la Iglesia Católica Romana. Fundador de los Legionarios de Cristo en 1941, Maciel fue proyectado ante el mundo como un líder carismático, un visionario capaz de reclutar a miles de jóvenes seminaristas en una época donde las vocaciones sacerdotales estaban en declive. Su capacidad para recaudar fondos era legendaria, construyendo un imperio educativo y económico que se extendía desde México hasta Roma, ganándose el título del mayor recaudador de fondos de la Iglesia moderna y la cercanía personal del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, detrás de esta fachada de rectitud y bendiciones papales, se ocultaba una de las tramas de duplicidad más oscuras de la historia eclesiástica. Mientras la Legión de Cristo crecía en influencia y poder, Maciel utilizaba su posición de autoridad absoluta para tejer una red de control que lo hacía intocable. El sistema de poder que él mismo diseñó no solo estaba destinado a la gloria de su congregación, sino también a proteger una doble vida marcada por crímenes morales y sexuales que tardarían décadas en salir a la luz plena, protegidos por un muro de silencio y obediencia ciega. Las sombras sobre Marcial Maciel no aparecieron de forma repentina. Estuvieron presentes casi desde el inicio de su ministerio. Ya en 1956, el Vaticano ordenó una investigación inicial y lo destituyó temporalmente como superior por acusaciones relacionadas con el abuso de sustancias como la morfina. Aunque en aquel entonces fue reinstalado y absuelto en 1959, el precedente de la sospecha ya estaba sembrado. 2 seminaristas admitieron años más tarde que mintieron a los investigadores en esa época, debido a un voto de silencio que Maciel les obligaba a cumplir, prohibiéndoles terminantemente hablar mal de su superior bajo cualquier circunstancia. A partir de la década de 1970, las denuncias comenzaron a adquirir una gravedad irreversible. 9 hombres, antiguos miembros destacados de la Legión conocidos como los Escolares Apostólicos, decidieron romper el silencio y presentar cargos formales ante el Vaticano en 1998. Estos hombres describieron cómo Maciel, mediante engaños sistemáticos y alegando falsas enfermedades inguinales que requerían alivio físico, abusó sexualmente de ellos cuando eran niños y jóvenes. La respuesta de la Iglesia en aquel momento fue lenta y decepcionante para las víctimas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, decidió inicialmente no procesar a Maciel, alegando su avanzada edad. El cambio de marea llegó con el ascenso del Papa Benedicto XVI. En mayo de 2006, el Vaticano finalmente rompió su silencio oficial y ordenó a Marcial Maciel retirarse del ministerio activo para llevar una vida de oración y penitencia. Aunque nunca fue laicidado oficialmente, su expulsión del poder fue un reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. Maciel se mudó a Jacksonville, Florida, donde murió en 2008 a los 87 años, sin haber pedido perdón a sus víctimas, ni haber enfrentado un juicio civil por los crímenes cometidos contra al menos 60 menores, a lo largo de 3 décadas. Tras su muerte, el escándalo tomó dimensiones aún más grotescas al descubrirse que Maciel no solo fue un abusador, sino que mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, siendo padre de al menos 6 hijos en distintos países como México y Suiza. En marzo de 2010, la propia Legión de Cristo tuvo que admitir las acciones reprensibles de su fundador, reconociendo que no podía ser tomado como un modelo de vida cristiana. Informes posteriores en 2019 revelaron la existencia de una cadena de abusos dentro de la orden, señalando incluso a altos mandos como el cardenal Angelo Sodano por haber ocultado y protegido las acciones de Maciel durante años. La intervención del Vaticano tras la caída de Maciel fue drástica. Se nombró un delegado papal para supervisar la reforma estructural de los Legionarios de Cristo, y se denunció públicamente el sistema de defensa que hacía a Maciel intocable. El Papa Francisco, continuando esta línea de transparencia, levantó en 2019 el secreto pontificio sobre los casos de abuso sexual, facilitando que las autoridades civiles puedan acceder a la información que antes permanecía oculta en los archivos de la Iglesia. Este cambio busca asegurar que casos de manipulación y duplicidad como el de Maciel no encuentren nunca más un refugio en la estructura eclesiástica. El caso de Marcial Maciel queda en la historia como un recordatorio doloroso de los peligros del poder absoluto y el secretismo institucional. Aunque la Legión de Cristo ha iniciado procesos de reparación y reconciliación con las víctimas, el daño causado a cientos de familias y a la confianza de los fieles sigue siendo profundo. La lucha de los sobrevivientes, quienes mantuvieron su perseverancia frente al ostracismo y el ridículo durante años, finalmente forzó a la Iglesia a enfrentar su propia sombra, marcando un antes y un después en la forma en que se gestionan los crímenes sexuales dentro de la institución religiosa más grande del mundo.